Buenas tardes, compañeros y docente. A continuación, con mi compañero Diego Barrera Pérez, vamos a hablar un poco acerca del análisis interno y externo, como también la formulación estratégica. Vamos a iniciar con el análisis interno. Bien, el análisis interno de una empresa son una serie de técnicas para conocer el estado de todos sus factores internos, tales como las capacidades y los recursos que pueden ser utilizados para desarrollar o mantener su ventaja competitiva. Cabe resaltar que cuando una empresa logra conocer sus factores internos, los puede aprovechar al máximo para lograr o mantener su ventaja competitiva. Esto le permite enfrentar mejor su entorno competitivo y poder alcanzar sus metas y objetivos, ya que al conocer sus factores internos de la empresa, se puede determinar cuáles son las capacidades y los recursos con los que cuenta para poder competir. Asimismo, podrá determinar qué estrategias podrá implementar para enfrentar sus debilidades y aprovechar al máximo sus fortalezas. Bien, hay que tener en cuenta algunos elementos que se deben analizar. Vamos a empezar con los recursos tangibles. Entre ellos está recursos financieros, tecnológicos, organizacionales y físicos. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Los recursos financieros son todos los recursos de donde la empresa obtiene los fondos que le servirán para su funcionamiento de la actividad actual y sus inversiones. Aquí se debe conocer la cantidad de activos posibles, la posibilidad de emplear sus dividendos y su capacidad de endeudamiento. Seguimos con los recursos tecnológicos. Estos recursos le permiten a la empresa realizar la recopilación y la administración de los datos y de la información, pues se puede lograr operar de manera más eficiente. Así que en este aspecto se pueden reunir secretos empresariales, marcas registradas, procesos innovadores, patentes, entre algunos de los más relevantes para crear una ventaja para la empresa. Bien, seguimos con los recursos organizacionales. Estos incluyen la planificación estratégica, los sistemas de evaluación y control que ayuden a que la empresa se organice y funcione de forma adecuada. Por último, tenemos el recurso físico. Este incluye todo lo que posee la empresa, como las instalaciones, el equipo y la maquinaria que le ayudan a que sus procesos sean efectivos y alcancen los objetivos propuestos. Bien, ahora vamos con los recursos intangibles. ¿Qué son los recursos intangibles? Estos están basados principalmente en la información y el conocimiento, por lo que su identificación y cuantificación se hace difícil. ¿Sí? Entonces, estos son más difíciles de valorar porque resulta más complicado poderlos explicar y evaluar. Esto debido a que se encuentran ubicados en las prácticas que la empresa realiza en todo momento y que generalmente se hallan en constante evolución. Dentro de los recursos intangibles encontramos recurso humano, empresarial, innovación y de imagen. Entonces, vamos a explicar acerca del recurso humano. Entre estos recursos se encuentran las competencias laborales, ¿sí?, que poseen los recursos humanos, las cuales incluyen una serie de capacidades, experiencias y habilidades directivas que se visualizan en el desempeño eficiente del trabajo. La cultura empresarial. Bien, esta constituye una serie de creencias, normas y valores que aplica una empresa para llevar a cabo su labor. La cultura empresarial permite que una empresa se diferencie de otra y que le pueda otorgar una ventaja competitiva. Y también tenemos en cuenta los recursos de innovación. ¿Qué son los recursos de innovación? Son todas las ideas, conocimientos, prácticas y procedimientos, tanto técnicos y científicos, que son propios de cada empresa. Todo esto se aplica en el desarrollo de prácticas creativas que contribuyen a generar procesos de innovación.
Bueno, también se cuenta con un recurso muy importante y son los recursos de imagen. Estos se refieren al concepto de posicionamiento e imagen propios de una empresa, ya sea por medio de sus marcas, productos, valores de honestidad, confianza y calidad en sus ofertas de mercado. También es importante hablar un poco acerca de la capacidad de la organización. Bien, ¿por qué? Porque esta no se puede clasificar como recursos tangibles o intangibles. Se refiere más que todo al conjunto de habilidades y competencias propias de una organización que se aplica en sus procesos de producción y entrega de bienes y servicios al mercado. En consecuencia, entre algunas se pueden mencionar una capacidad de producción de productos superior, el servicio al cliente de primer nivel, aplicación de excelentes procesos de innovación y la flexibilidad en todos sus procesos. Para finalizar, podemos afirmar que el análisis interno de una empresa es muy importante, puesto que le permite detectar sus fortalezas y debilidades. Con la información recabada se puede tomar acciones para lograr minimizar las debilidades identificadas y explotar al máximo las fortalezas que poseen. Pues esto se puede lograr utilizando los recursos y las capacidades que tiene una empresa de forma óptima y efectiva. Seguimos con el análisis externo. Bien, vamos a dar una breve definición de qué es el análisis externo. Es aquel que ayuda a una empresa a identificar y evaluar todos los factores externos como acontecimientos, situaciones y tendencias que afectan a su desempeño y que no puede controlar. Este análisis se realiza en dos ámbitos, en el ámbito macroentorno y microentorno. Entonces, el macroentorno está compuesto por factores que afectan a todas las empresas y difícilmente pueden influir en las pymes. Tiene en cuenta factores demográficos, económicos, tecnológicos, políticos, legales y socioculturales. Estos estudios suelen estar ya publicados por la administración pública como estadísticas o informes. Internet es una buena herramienta para encontrarlos. Seguimos con el microentorno. Este análisis está orientado al estudio de los clientes y usuarios potenciales, la competencia, los intermediarios y los proveedores. Pues este análisis es fundamental ya que las pequeñas empresas pueden influir sobre él al definir estrategias para atraer clientes y competir. Tiene en cuenta 4 aspectos: clientes, competencia, intermediarios y proveedores. ¿De qué se trata clientes y consumidores? Consiste en determinar quiénes serán los clientes potenciales de la empresa, ya que pueden ser particulares como consumidores finales o empresas, administraciones públicas o asociaciones, fundaciones, entre otros. Sean del grupo que sean, es importante determinar quiénes son, dónde están, qué necesitan y qué demandan, qué mejoras desearían respecto a los productos que ahora ofrece la competencia y en qué basan sus decisiones de compra. Respecto a la competencia, se debe analizar la competencia más directa. ¿Qué es esto? Aquellas empresas que ofrecen los mismos o similares productos o servicios y que se dirigen al mismo público. Entonces, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué venden? ¿A quién venden? ¿Cómo venden? ¿Qué ventajas tienen? ¿Cuáles son sus carencias? ¿Y por qué tienen éxito o por qué no? Son algunas de las preguntas que se deben plantear. Los intermediarios también son necesarios, porque si la empresa no va a vender directamente al cliente, distribuidores, minoristas, entre otros, es porque se incide en la calidad e imagen. Hay que saber quiénes y cuántos son, cómo trabaja y quiénes, cómo se puede agregar valor a la empresa. Y finalmente, en proveedores
Se debe identificar aquellos que ofrezcan ventajas competitivas a los productos o servicios que se va a desarrollar y que influyan de manera directa en la calidad de los productos y servicios de una empresa. Bueno, el análisis externo realiza los siguientes análisis, son 4. El primero, análisis de concentración, análisis de madurez, análisis de las 5 fuerzas de Porter y análisis de PEST. Bien, el análisis de concentración busca identificar la existencia de muchos o pocos competidores en la industria y la tendencia a reducirse o incrementarse. Para esto existen 3 tipos de industrias. En la primera, fragmentadas, donde existen decenas o cientos de participantes con participaciones similares. Cabe resaltar que aquí ninguno es dominante. Segundo, concentrables. El número de participaciones está disminuyendo por razones estructurales. O concentradas, donde hay un número reducido de competidores donde se participa con más del 75% del mercado. Seguimos con el análisis de madurez. Este pretende identificar la etapa del ciclo de vida de la industria para definir tipo de administración requerida. Además, determina expectativas del negocio como potencial de crecimiento, inversiones requeridas, costo de incrementar participación de mercado y comportamientos de flujos. Seguimos con otro análisis y este es el análisis de Porter. Busca identificar las razones que explican la creación de valor de la industria. Asimismo, determina si la industria es atractiva o poco atractiva para finalmente obtener amenazas y oportunidades. Entonces, en esta tablita podemos ver un mejor análisis de los factores de Porter y su conclusión. Entonces, en el primer factor de concentración de clientes, este se reduce cuando son muchos y se compran volúmenes pequeños. Es nivelado cuando hay compradores importantes, pero la mayoría compra poco. Y este incrementa cuando están concentrados en grupos, unos cuantos contemplan las compras. El siguiente factor, que es cambio de proveedor, se reduce cuando hay alto costo de cambio, no hay sustitutos o son difíciles de conseguir. Es nivelado cuando los costos de cambio son moderados, algunos sustitutos disponibles. Y se incrementa cuando hay bajo costo de cambio y muchos sustitutos disponibles. El tercer factor, que es negociación de precios, este se reduce cuando no hay negociación de precios. Es nivelado cuando la negociación de precios es moderada. Y este incrementa cuando hay una intensidad de negociación de precios. El cuarto factor, que es la calidad o diferenciación, se reduce claramente cuando hay altos estándares de calidad. Se nivela cuando la calidad es estándar e incrementa cuando no hay diferenciación, es decir, la calidad es irrelevante. Y en el último factor, que es integración, este se reduce cuando no hay integración ni interés de agruparse. Nivelado cuando la integración es parcial por parte de algunos clientes. Este incrementa cuando la integración es de los más importantes. Bueno, continuamos con el análisis PEST. Este identifica los factores del entorno general que van a afectar todas las empresas de una misma industria. Para esto se realiza 5 dimensiones. Entonces, en la primera dimensión, que consiste en ambiente político del país, la segunda, ambiente económico del país, la tercera, el ambiente sociocultural, cuarto, el tecnológico y por último, el ambiente legal del país. Bien, seguimos con la explicación de la matriz DOFA. ¿Qué es la matriz DOFA?
Esta es una herramienta usada ampliamente en las organizaciones para evaluar su posición competitiva, evaluar factores internos, externos y desarrollar una planeación estratégica. Por último, en el grupo de estrategias entre debilidades y amenazas se pueden disminuir los costos para de esta forma aumentar el volumen de producción de la organización y se logra impulsar el asesoramiento de los clientes mostrándoles nuevas publicidades para su producto. Entonces, también se puede implementar una mejor capacitación constante a todo el personal de la organización. Bueno, ¿en qué consiste la matriz DOFA? La matriz DOFA consiste en la construcción de una matriz a partir de la identificación de un listado de factores internos, como fortalezas y debilidades, y unos factores externos como oportunidades y amenazas, que influyen en el desempeño de la organización. Posteriormente se contraponen los factores internos con los externos, tal que se permita generar estrategias fundamentadas en las fortalezas de la organización para corregir sus debilidades, tomar ventajas de las oportunidades y contrarrestar las amenazas, desarrollando así estos cuatro tipos de estrategias. Eh, Asimismo, la matriz DOFA consiste como en realizar una evaluación de los factores fuertes con los débiles de una empresa, que en su conjunto diagnostican la situación interna de esta organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es un ejercicio de diagnóstico empresarial, en donde se realiza como la identificación a través de un análisis previo, esto con la mayor objetividad posible. Asimismo, también se identifican las debilidades o aquellas características o áreas en las que se encuentren en desventaja con respecto al resto de comunidad empresarial. Estos, como pueden ver, son los elementos que conforman la matriz DOFA. Eh, Primeramente tenemos las amenazas. Estas son situaciones que provienen del entorno atentando contra la estabilidad de la organización. Unos ejemplos de amenazas pueden ser los conflictos gremiales, la regulación desfavorable y los cambios de legislación. Em, las fortalezas. Las fortalezas son capacidades especiales de los recursos que cuenta la empresa. Unos ejemplos de fortalezas pueden ser el buen ambiente laboral, la proactividad en la gestión y el conocimiento del mercado. Tenemos por este lado las debilidades, que son factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Unos ejemplos de debilidades pueden ser los salarios bajos, el equipamiento viejo o la falta de capacitación. Por último tenemos las oportunidades. Estos son los factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la empresa. Unos ejemplos de oportunidades son la regulación a favor, la competencia débil y el mercado mal atendido. Bueno, acá se presentan las variables, como lo pueden ver, primeramente las fortalezas. Estas fortalezas son funciones que realiza la organización de manera correcta, como son ciertas capacidades especiales por las que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Los recursos que se controlan, las capacidades y habilidades que se tienen para desarrollarlas así positivamente. Eh, Estos son como unas preguntas que se hace la empresa frente a sus fortalezas, como pueden ser qué cosas son las que la empresa hace bien o mejor a otras. ¿Tu empresa es fuerte en el mercado o segmento al que apunta? Y el equipo de gente está comprometida con la empresa o con la visión del futuro. La segunda variable son las debilidades.
Estas debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Son cosas como que carece de recursos o habilidades que poseen para frente a otras empresas. Unas preguntas que se pueden hacer son cuáles son las razones de los problemas existentes o los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de la mala asignación de los mismos. Bueno, como tercera variable tenemos las oportunidades. Eh, las oportunidades son variables que resultan positivas y favorables de la empresa para descubrir qué deben hacer en su entorno y cómo actúa la empresa para obtener ventajas competitivas con respecto a otras. Unos ejemplos de preguntas que se hacen la empresa son: ¿el mercado en el que opera tu empresa está en crecimiento? ¿Los productos o servicios satisfacen las tendencias de consumo o podrían adaptarse para hacerlo? Y como una tercera pregunta, ¿existen nuevas tecnologías o cambios de marco regulatorio que tu empresa pueda aprovechar? Como la cuarta variable tenemos las amenazas. Estas amenazas son situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a alterar incluso contra la permanencia de la organización. Aunque pues difícilmente podemos incidir en esta, sin embargo, eh, es de importancia controlarlas para minimizar la capacidad que tienen de afectar a la empresa. Unas preguntas pueden ser: ¿qué cosas hacen que los competidores de mejor forma que tu empresa? ¿Qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta tu negocio? Y existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenazan el futuro de tus productos o servicios. Como lo pueden ver, estas preguntas nos hacen saber qué tipo, sí, de amenazas puede, puede presentar una empresa. Bueno, ahora la formulación estratégica. ¿Qué es la formulación estratégica? La formulación estratégica se define a quien se dirige a la organización, su posición, qué pretende lograr y qué va a hacer para conseguirlo sobre todo. Asimismo, la formulación estratégica trata sobre ser diferente, es decir, tener su propia serie de actividades distintas a otras empresas, para ofrecer una mezcla única de valor, en donde serían tres estrategias genéricas, que es ser líder en los costos, es decir, ofrecer productos o servicios básicos económicos. Y por último, enfocarse a ofrecer servicios y productos especializados en el mercado. En la formulación estratégica, perdón, existen tres tipos de estrategias competitivas. Estas son estrategias de liderazgo en costos, estrategia de diferenciación y estrategia de enfoque o nicho. La primera, que es las estrategias de liderazgo en costos. Estas son una estrategia que se intenta conseguir con una ventaja competitiva, es decir, conseguir unos costos inferiores a los competidores para un producto o servicio semejante o compatible en calidad. Por tanto, así la empresa intentará conseguir los costos más reducidos posibles. Así se situará siendo una empresa de ventaja sobre sus competidores, sus proveedores y así sus clientes también. Tenemos la estrategia de diferenciación. Esta estrategia persigue la diferenciación de productos o servicios que ofrece la empresa, o en alguno de los elementos como la atención al cliente, la calidad y entre otras, haciendo que sea percibido como único en el mercado.
De esta forma, los clientes están dispuestos a pagar más para obtener un producto de una empresa que la otra. Por último, tenemos la estrategia de enfoque o nicho. Esta estrategia consiste en centrarse en un segmento del mercado. Se trata de reducir el ámbito de la competencia. Una vez situados con esta estrategia, puede ser de liderazgo en costos o diferenciación, por uno o por otro medio. En esta, la empresa pretende conseguir una ventaja competitiva en el segmento o nicho en el que compite. Bueno, pues la formulación estratégica, en esta existen tipos de estrategias como base a la industria. Estas son estrategias para industrias nuevas, estrategias para industrias maduras, estrategias para industrias en declive y por último la estrategia para sectores industriales fragmentados. Bueno, la primera son las estrategias para industrias nuevas. En esta es la oportunidad del ingreso. El ingreso precoz es apropiado cuando la imagen y reputación de la empresa son importantes para el comprador. Y asimismo la empresa puede aumentar su reputación siendo pionera en lo que hace. Para iniciar un proceso de aprendizaje en el cual es importante la curva del aprendizaje, ya que así experiencia es difícil imitar a otras y no ser utilizada por generaciones sucesivas de tecnología. La segunda es la estrategia para industrias maduras. En esta estrategia es de competencia internacional. Eh, una empresa en- puede escapar de la madurez compitiendo internacionalmente en donde la industria es favorablemente estructurada. Aunque en ocasiones el equipo obsoleto del mercado nacional puede utilizarse en base de efectividad en mercados internacionales, bajando así mucho los costos de entrada en ellos, existiendo competidores menos sofisticados y poderosos. Como tercera tenemos las estrategias para las industrias en declive. Esta estrategia de industrias en declive se cosecha. Primero, se persigue como un objetivo de administrar una de aprovechar, controlando así sus puntos fuertes, de tal manera que la empresa busque optimizar el flujo de efecto del negocio. Esto hace eliminando y reduciendo nuevas inversiones, reduciendo el mantenimiento de las instalaciones y aprovechando cualquier punto fuerte de la empresa para beneficios de crédito o incluso publicidad e investigación que hayan sido reducidas. Y tenemos las estrategias para los sectores industriales fragmentados. Eh, bueno, pues esta consiste en hacer adquisiciones para una nueva masa crítica. En algunos sectores industriales puede haber ventajas en tener una participación importante, pero pues debido a las causas de fragmentación, la empresa puede lograr una participación mínima que la permite comenzar a disfrutar algunas importantes ventajas a grande escala. Bueno, existen dos tipos de estrategias para el desarrollo en la formulación estratégica. Primeramente tenemos la estrategia de diversificación. Esta estrategia de diversificación eh, es la estrategia concéntrica o relacionada que consiste en la producción de nuevos productos relacionados tecnológicamente con los anteriores y la venta de nuevos mercados similares o diferentes a los tradicionales. En esta las empresas adoptan esta vía de crecimiento y diversificación en un núcleo central, el cual es definitiva el punto fuerte de la empresa y su alrededor en el orden decreciente.
Bueno, y por último tenemos la estrategia de internacionalización. Esa estrategia de internalización es a nivel global, que considera todas las industrias en las que compite como única industria, es decir, integrando las actividades en una cadena de valor sobre una base mundial. Esto puede lograr una ventaja competitiva en la relación con la empresa que compita de forma independiente a las distintas industrias domésticas. Asimismo, la multidoméstica supone la competencia del país esencialmente independiente a la competencia de otros países. Se trata de una industria internacional compuesta por un conjunto de industrias nacionales o domésticas en las que la empresa asimismo puede competir de forma autónoma, país a país, en una relación con otros países. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.